Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes, esperando que todo esté bien de su lado. Nuevamente abriendo un paréntesis de nuestro tema central del calentamiento global y del cambio climático. Esto debido a los eventos de las últimas semanas de este septiembre del 2022 que nos obligan a poner muy seria atención a lo que pasa con Rusia. Me refiero a las partes más relevantes que oscilan alrededor de lo que pasa en Rusia y más específicamente lo que hace y dice Vladimir Putin, presidente de Rusia. Me parece que hay momentos en la historia de la humanidad que parecen tan críticos para el mundo como aterradores, momentos llenos de maldad, de un oscurantismo espiritual casi sin límites, eventos que impactan nuestras vidas profunda y permanentemente. De los muchos eventos en nuestra reciente experiencia humana, los eventos del 11 de septiembre del 2001, la guerra de los Estados Unidos en contra de Irak, de la Irak de Saddam Hussein, la reciente pandemia del coronavirus que continúa quitando la vida a miles de personas mensualmente, que mató a millones de personas en todo el mundo desde el año 2020 y que nos cambió la vida en más de una forma. Han sido todos estos eventos que nos han sembrado el terror de la violencia. Hoy usted y yo estamos presenciando desde el día 24 de febrero la invasión de Ucrania por la Rusia de Vladimir Putin, que ha devuelto la guerra y la ruina a una Europa castigada por profundas divisiones, tanto económicas como políticas. De esta tragedia humana, varios son los elementos que debemos comentar. Antes que nada, la pregunta que naturalmente hacemos: ¿por qué nos importa el análisis de este conflicto? La simple respuesta es esta: ahora, más que antes, esta guerra puede fácilmente escalar en un conflicto nuclear. Esto nos cambia toda la vida a todos nosotros en todas las partes del mundo. En anteriores análisis de este conflicto y de su personaje central, Vladimir Putin, hemos venido viendo por los últimos 7 meses, por un lado, una Rusia con serios problemas de logística, de organización y de planeación militar. Hemos analizado la terrible cantidad de personal militar ruso que ha perdido la vida y las cantidades diarias de muertes. Pero también hemos visto las diferencias gigantes entre Goliat, Rusia, y David, Ucrania, en sus respectivos perfiles militares, de armamento, de personal y de equipo militar. A pesar de estas gigantescas diferencias, esta guerra ha sido una guerra de desgaste y no una guerra con claras y decisivas victorias. Una horrible forma de combate. Después del espectacular fiasco de los ejércitos rusos al inicio de la invasión, Vladimir Putin se concentró en las regiones del sureste de Ucrania. Después de estos 7 meses de atrocidades en contra de la humanidad, Rusia controla parcialmente las regiones de Kherson, Zaporizhia, Donetsk y Luhansk. En las últimas semanas, Rusia ha realizado la misma parodia ilegal que hizo en la península de Crimea, con la finalidad de anexar territorio a Rusia y estar en condiciones de reclamar derechos y posesiones de estas áreas que legalmente le pertenecen a Ucrania. Vladimir Putin ha utilizado el proceso de referéndum una vez más para manipular la aparente acogida popular a favor de Rusia, tal como lo hizo en Crimea. A punta de fusil es que los ciudadanos ucranianos han sido forzados a un voto para empezar, ilegal, a votar a favor de Rusia. Estas 4 regiones de Ucrania, que están parcial o casi completamente ocupadas por Rusia,
están siendo anexadas por la Federación Rusia en forma ilegal. Sigue a referéndums de estilo en Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia, celebrados entre el 23 y el 27 de septiembre de este mismo año. El viernes 30 de septiembre pasado de este 2022, uno de estos momentos decisivos fue cuando el presidente ruso firmó tratados para anexar ilegalmente una gran franja del este y sur de Ucrania, como lo hizo en Crimea en el año 2014. Este es uno de los hechos de mayor peligro que le dan a este conflicto un perfil de verdadero riesgo para pasar a una guerra potencialmente nuclear. Las anexiones permitirán a Rusia afirmar que los continuos ataques de Ucrania en las 4 regiones constituyen un ataque al territorio soberano de Rusia. Esto cambia completamente la historia del conflicto. Desde luego que estas regiones no le pertenecen a Rusia ante la comunidad mundial, pero ante los ojos de Vladimir Putin y entre sus títeres, estos territorios son ya parte de Rusia, y esto es lo que completamente cambia el tablero de esta guerra. El día 1 de octubre, en un discurso al pueblo ruso, Vladimir Putin dijo que su país tenía varias armas de destrucción para defender a Rusia y dijo, entre comillas, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance, y agregó para terminar, no estoy mintiendo. A estas anexiones siguió una movilización parcial de unos 300,000 reservistas rusos. La situación es de lo más delicada, amigos. Más aún que la crisis de Cuba en 1963, cuando el presidente John Kennedy y Nikita Khrushchev estuvieron de lo más próximos a una guerra nuclear entre los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Es difícil predecir o anticipar los detalles de un próximo ataque nuclear ruso en territorio ucraniano. Del recurso nuclear ruso, lo más probable es que Moscú esté preparada para detonar armas nucleares de las llamadas tácticas. Estos son vehículos de corto alcance diseñados para usar en el campo de batalla contra tropas o para destruir centros logísticos o centros de suministro o de comunicaciones. De darse esta detonación, no creo que sea en algún centro urbano. Ojalá y no me equivoque en esto. De hecho, es mi pensar que Vladimir Putin evitará muertes colaterales. Esta explosión nuclear tendrá la finalidad de representar un símbolo de poder y desde luego un mensaje a quienes pretenden atacar el territorio soberano de Rusia, una vez más falsamente. Pronosticar una región o un sitio para esta detonación nuclear es extremadamente difícil, casi imposible. Estas llamadas armas nucleares tácticas son mucho más pequeñas que las ojivas convencionales llamadas estratégicas, que tienen la capacidad de destruir ciudades enteras en una sola explosión. Desde luego, el poder devastador de estas armas tácticas es relativo, obviamente son armas nucleares. De acuerdo a lo que saben, de acuerdo a los que saben, las armas nucleares tácticas más grandes pueden ser de hasta 100 kilotones. Un kilotón equivale a 1000 toneladas de TNT, imagínense usted esto. La bomba que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima tenía 15 kilotones. De una u otra forma, el tamaño es un arma nuclear táctica puede ser devastadora, causar miles de muertes y daños irreparables a edificios, contaminar el aire, el agua y la tierra, una radiación que se mantendrá por un buen tiempo. Una explosión nuclear de 1000 kilotones podría producir quemaduras de tercer grado hasta 5, 6, 7 millas de distancia, quemaduras de segundo grado hasta 6 millas de distancia y quemaduras de primer grado hasta 7, 9, 10 millas de distancia. Imagínense usted esto. Esto según la agencia Science, ASAP. Por otro lado, uno de los personajes más peligrosos en Moscú, quizá más peligroso que Vladimir Putin,
es el expresidente ruso y ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, el señor Dmitry Medvedev, un individuo 100% radical y sediento de poder. Según este señor, tanto los Estados Unidos como todos los países de la OTAN tienen miedo de lo que él llamó la apocalipsis nuclear. Y por este motivo, Rusia está casi en libertad de usar armas nucleares en contra de Ucrania y ningún país moverá un solo dedo. Eso es lo que dice este individuo. En realidad, no está claro cómo podría responder el resto del mundo. India y China han externado sus comentarios y sus preocupaciones sobre la guerra en Ucrania, pero esto ha sido en las últimas semanas, no hace 7 meses. ¿En dónde se encuentra la India y China en este momento? Es muy difícil de decir. Por parte de la OTAN o de NATO, con sus siglas en inglés, su secretario general, el señor Jens Stoltenberg, advirtió sobre graves consecuencias para Rusia si usa armas nucleares en Ucrania. Aquí en los Estados Unidos, el señor Biden, presidente Biden, ha dicho que habrá consecuencias catastróficas, lo que eso quiera decir, no sé qué quiere decir, por el uso de armas nucleares en Ucrania. Así es de que el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia dijo que lo más probable es una respuesta devastadora de la OTAN o del NATO con armas convencionales en contra de los ejércitos rusos. Imagine usted esto. Según una estimación de la Federación de Científicos Estadounidenses, la FAS, Rusia tiene 5.977 ojivas nucleares. De estas, según la organización, 1.500 están retiradas en el proceso de ser desmanteladas. Las restantes 4.477 son armas nucleares estratégicas de largo alcance. Aquí en los Estados Unidos se tiene un estimado de 5.428 ojivas nucleares, según la misma agencia, y los dos, juntos Rusia y Estados Unidos, tienen aproximadamente el 90% de todas las ojivas nucleares del mundo. Se sabe y se cree ampliamente que otros países, 7 de ellos, poseen armas nucleares. China tiene 350, Francia 290, el Reino Unido 225, Pakistán 165, la India 160, Israel 90 y Corea del Norte tiene 20. Muchas veces más de lo que se necesita para desaparecer la vida en el planeta Tierra. Es todo un hecho. Estamos viviendo uno de los momentos de mayor riesgo. Aparentemente nuestra seguridad, nuestra trayectoria de vida y la de nuestras familias, seres queridos y amigos están en las manos de una sola persona. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Qué mecanismos debemos tener en este nuestro mundo para asegurar que la humanidad tiene derecho de existir? ¿Cómo evitar que la historia se repita una y otra vez? No se desconecte, amigo, del momento. Siga la noticia. Hoy es de lo más importante para nuestra seguridad, para todos nosotros. Mientras tanto, en donde quiera que usted esté, tenga buen día, tenga cuidado y manténgase bien informado. Soy Francisco Chaparro y les envío un saludo desde el estado de Texas, aquí en los Estados Unidos de América. Adiós. En el siguiente video podcast abordaré el tema de 2 de las soluciones que usted y yo podemos ofrecer al problema de la generación de los 2 gases principales en el drama del calentamiento global: el dióxido de carbono, CO2, y el gas metano. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué conductas podemos cambiar y qué forma de alimentación podemos adoptar para promover la disminución de estos 2 gases? Le invito a escuchar mi próximo video podcast. Gracias.